Señor Estrella, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, pastor. Muy bien. Muy bien. Sí. Ahora muy bien. Ahora muy bien. Pero antes de llegar aquí, muy mal, Todo mal. ¿no? Sí. Cuéntenos, Señor Estrella, ¿cómo era su vida antes de haber llegado aquí en la Iglesia Universal y de haber conocido a este Dios vivo y antes también de participar de la hoguera santa? Sí, si pudiera definirlo en una palabra, pastor, sería de tristeza, una vida triste, depresiva, siempre del casi, sin llegar nunca a lograr nada, a conquistar nada. Y desde niña, desde muy niña, siempre fue siempre problemas para todo, pastor. Y crecí con eso, crecí con una familia con problemas. ¿Qué problemas habían en su familia? En mi familia había problemas, bueno, por parte de mi padre, vicios, de esos vicios de uno gastar todo lo que tiene. Justamente. Y no tener en casa para solventar los gastos de la casa. Exactamente. De ese vicio que la mamá, si no le quita la plata al papá, el papá se la va a ir a tomar. Entonces, por un lado, mi papá bebía, tomaba y se iba de la casa, y por el otro lado nosotros nos quedábamos con una mamá agresiva, impulsiva, frustrada, traumada, que nos traspasaba todos esos problemas a nosotros. Y imagínense el resultado de eso. Desastre. Es obvio, porque uno va viendo y uno como niño no entiende, pero es lo que ve. Entonces uno como niño trata, yo recuerdo muy bien, pastor, que yo trataba de ignorar todo eso y no sé, me iba a jugar como niña, pero los problemas eran grandes. Entonces uno no puede jugar en el patio de su casa escuchando a una mamá gritar y un papá pelear. Era un infierno, sí, su hogar. No era un hogar, no, era un pedacito del infierno. Sí, siempre con miedo, pastor. Yo fui creciendo con odio, pastor. Yo fui creando esa como autodefensa del rencor, del odio. Yo recuerdo perfectamente, pastor, que yo siempre esperé crecer. Yo dije, quiero crecer para irme. Siempre tuve ese deseo. Fui creciendo con esa rabia, esa impotencia de ver que nada tenía solución, porque yo no le miento, pastor, cuando le digo que todos los días era un problema. Y al final gatilló en que yo era una persona impulsiva, agresiva, así soy yo y nadie me va a cambiar. Si les gusta bien y si no, no me importa. Entonces, soberbia, orgullosa, pastor, así, mi orgullo era, me envolvía y me volvía a envolver. Yo era la dueña del mundo, pastor, sin tener nada. Yo a veces peleaba en la calle, pastor, porque alguien no me encontraba la razón y yo quería dar mi punto de vista y yo peleaba, pastor. Muchas veces. Una vez me acuerdo que llegué a una comisaría. Imagínense, me iba a la casa y terminé en una comisaría. Dios mío. Por ponerme a pelear con un chofer. Y yo después, cuando ya pasaba esto, llegaba el culto, yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué terminé en esto? Pero era mi personalidad. Altamente nerviosa, sí, agresiva sí, era. Ansiosa, nerviosa, todo eso generaba problemas, porque yo chocaba con la gente. Porque si no, mal carácter tenía, ¿no? Sí, mucho mal genio. Y de hecho ya incluso a veces embarazada, pastor, más adelante, yo tomaba para dormir, porque yo no podía dormir, pastor. Yo no sabía lo que era conciliar el sueño, poner mi cabeza en la almohada y dormir. Yo necesitaba tomar para dormir. Que uno ahí se da cuenta que dice, me duele el alma. Yo cuando iba con la psicóloga, ella me hablaba, me daba pastillas, me preguntaba, ¿cómo te sientes? Mal me siento, ¿por qué me voy a sentir mal? Me siento, por algo me intenté matar. Y ella solamente me daba más pastillas. Pastillas para el ánimo, pastillas para dormir, pastillas para reír, pastillas para no reír. Entonces era como, yo en mí... Pastillas para reír. Todo. Era, yo porque seguía soberbia, pastor. Soberbia, orgullosa, rencorosa. Yo la enfrentaba y le decía, tú te das cuenta que tú no me estás ayudando, porque yo sigo igual. Se la pasaba dopada. Claro, yo le decía, yo sigo igual.
¿Y en qué me vas a ayudar? Porque ya era una psiquiatra. Ahí igual estaban viendo internarme, porque yo seguía con mi idea. O sea, yo lo tenía tan claro, pastor, que yo recuerdo la psiquiatra hablaba con mi mamá y le decía, ella no puede quedar sola, ella no está para estar como en la sociedad, porque ella en cualquier minuto se va a matar. Mi vida era un infierno. Me corté las venas. Y ahí la única imagen que tengo, pastor, es mi mamá llorando en la cama, la muralla con sangre, la cama con sangre. Dios mío. Mi mamá llorando, llorando, llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después que me vinieron a buscar. Me puse de pareja con una persona, dije, ¿ahora voy a ser feliz? Nada, pastor. De hecho, ahí generaron nuevos problemas. Y quedé embarazada. Siendo mi pareja, yo sentí un odio atroz por todas las peleas que teníamos. Entonces mi pensar era, ¿cómo voy a tener una criatura de este ser humano? Así, ese era mi pensamiento. No podía. Y le dije a él, yo le dije, esta guagua yo no la voy a tener. ¿Y qué pasó? Que cuando me voy a hacer los exámenes me dicen, no, porque ya está muy avanzado el embarazo, tú no puedes hacerlo. No lo hice. Siguió avanzando, seguían los problemas, pastor, era un infierno. Yo no dejaba de, todos los días que yo llegaba a mi casa, que era muy tarde porque trataba de no llegar por todos los problemas, yo lloraba y decía, ¿qué hago? Entonces ahí yo decía, si tengo esta guaguita, yo me mato con esta guaguita. O sea, en la casa de sus padres, un infierno. Sí. Usted se casó con esa persona, No, yo se no. juntó con esa Sí. persona con la ilusión de salir del infierno Sí. y ser feliz. Sí. Y salió de un infierno y se metió en otro infierno. Sí. Y ahí yo empecé a ir a la iglesia. Justo llegué en un periodo de campañas de Hoguera Santa. Y yo ya estaba tan decidida y yo dije, esta es la última oportunidad. Cuando usted escuchó al pastor hablar de la Hoguera Santa, ¿usted cómo vio la propuesta? Como una oportunidad. Una oportunidad. Sí. ¿Para qué? Para cambiar. Yo dije, lo dije con estas palabras, yo dije, esta es la mía. Aquí la hago. Yo dije, ya, o lo hago sinceramente, honestamente, o yo ya no tengo más salida. El pastor hablaba, yo ponía en práctica y yo empecé a entender las cosas de a poco. Yo empecé a cambiar mi mentalidad y yo decía, oh, esto tiene otra forma de verse. Después, pastor, una tranquilidad, yo sentía paz, yo podía dormir, pastor, porque yo entendí que entregar mi vida no era solamente ir a la iglesia, entregar mi vida era perdonar, era dejar de ser como era yo misma, rencorosa, orgullosa, dejar de decir malas palabras. Yo era una persona muy garabatera, pastor. En la Hoguera Santa yo dije, eso es lo que quiero. La presencia de Dios. Sí. Porque con eso iba a conseguir todo. Yo entendí que si tengo esto, tengo Era lo todo más lo demás. importante. Sí. Y ahí empecé a buscar y busqué, me esforcé y un día llegó. Y llegó, pastor. Y cambió todo su interior. Sí, pastor. Restauró su interior. Sí. Y el vacío que había dentro de usted se acabó. Sí. Para mí ahora, de verdad, son recuerdos. Yo trato de recordar y yo digo, hoy sí, yo alguna vez me sentía, o cuando la gente habla, uno evangeliza, trato de recordar y decir, de verdad que le entiendo, porque alguna vez me sentí así. O sea, Dios a usted le sacó del fondo del pozo, Sí, pastor. del mismísimo infierno, Sí. y le dio una nueva vida. Sí, pastor. Y ahí siempre me acuerdo de esa palabra, que busca a Dios y su justicia y todo lo demás va a pedir por añadidura. Claro, La economía empezó a cambiar. a fluir. Empezaron a llegar clientes, trabajo en plena... Usted es profesional. Yo soy abogada. Abogada. Yo tenía todo cerrado, pastor. Yo no tenía clientes, nada. Yo estaba en la casa haciendo nada. Todas las puertas cerradas. Todo lo que se puede abrir, cerrar, estaba cerrado. Y de repente empezaron a llamar clientes, propuestas de trabajo. Me vi en la necesidad de reabrir la oficina porque empezó a llegar causa y yo decía, oye, ¿qué es esto? Y
Y ahí yo empecé a ver las cosas que jamás yo esperé, pastor, que yo ni soñé, empezaron a llegar. Al tiempo después conquisté sin querer ni nada, pastor, un departamento. Pastor, en un mes yo conseguí un departamento. Un milagro. Sin crédito, sin nada. Que yo decía, ¿qué es esto? Así, ¿qué es esto? Al tiempo, un vehículo. En su minuto, cuando yo sacrificé, ¿qué, pastor? A mí me dolió porque era mi moto. Yo tenía una moto. Y era mi moto, pastor. Eso que uno... O sea, usted no midió esfuerzos para Dios. No. Hizo lo mejor de usted Sí, para Dios. Mi moto era mi moto. Funcionó. Pastor. Sí, pastor. Y ¿Su familia ahora? Bien. Y al tiempo igual, lo que yo jamás pensé, pastor, me casé con esa persona que tanto odiaba. ¿En serio? Sí. Y solo, y fue igual. Ahora de luna de miel. Sí, sí, pastor. ¿Hace cuánto que viene a la iglesia? Yo cuando empecé a venir del 2020. 3 años. Sí. Sí, Nuevita de iglesia. Sí. Hace poco. Sí. En estos 3 años viniendo a la iglesia, Dios cambió rotundamente su vida. Sí. Ahí estamos viendo la foto, ¿no? Casándose. Aquí en estamos la iglesia. de vacaciones. ¿Ah? Sí. Ahí su familia, la guagua, el marido. Cambió todo, señora. Sí. Vida nueva. ¿Valió la pena? Todo, siempre. Mirando aqui a câmara, qual seria su consejo? Usted que vivió el lado malísimo de la vida y ahora está disfrutando de lo mejor que Dios le está dando. ¿Usted qué le diría a esa persona que nos está viendo en ese momento? Que se acerque a Dios, que busque de Dios, que no lo vea como una última opción de eso no es para mí, porque siempre yo igual lo pensé, no, eso no es para mí. Dios es la primera opción y Dios da resultados certeros, pastor. Dios es todo, entonces, ¿cómo no confiar en alguien, en algo, en todo que puede entregar todo, pastor? La gente siempre espera caer al fondo, que no espere caer al fondo. O sea, aquí en el altar, usted le entregó a Dios aquella vida vieja, aquella vida fracasada, problemática, aquella vida llena de problemas, de dolor y sufrimiento. Sí, pastor. Y Dios le dio una vida completamente nueva, Imagínese. en todos los sentidos y aspectos. Sí. ¿Vale la pena? Sí, pastor. ¿Funciona eso? Sí, ¿Lo recomienda? claro que sí. Yo lo digo porque yo siempre escuchaba también mucha gente, Dios es bueno, pero yo quería conocerlo y yo dije ya, y Dios, si uno es sincero, Dios responde. Antes usted escuchaba hablar de Dios Sí. y ahora está probando y comprobando Que Dios que sí, realmente existe. es bueno, existe y Sí, funciona. Sí, sí, pastor, Feliz. sí. Señora Estrella, muchísimas gracias por haber venido y por compartirnos un poquito de su historia y que Dios la siga bendiciendo aún más a usted y a toda su familia.